Bien, les doy nuevamente la bienvenida de parte del equipo de DOSEC. Mi nombre es Gabriela Mera. Vamos a continuar con las novedades de este mes y en particular tenemos una novedad importante referida a lo que son retenciones de ganancias. Tuvimos la resolución general 4030-E y esta resolución tiene algunas implicancias interesantes que son las que vamos a analizar a continuación. Bien, para comenzar, refiriéndonos a estas actualizaciones, a esta resolución, perdón, la primera novedad que tenemos que tener en consideración se refiere, en su artículo primero, esta norma habla de que aquellos sujetos que tengan rentas exentas, esto es específicamente para el caso de pluriempleo, es decir, una persona que tiene, por un lado, un empleo donde todas sus rentas están exentas y por otro lado otro empleo donde no hay rentas exentas, sabemos que a los efectos del impuesto a las ganancias se deben unificar las remuneraciones en caso de lo que sería, digamos, la liquidación de ganancias. En una condición de pluriempleo normal, si yo tengo dos sueldos, los sumo y en definitiva el agente de recaudación, el agente de retención, que va a ser el que mayor ingreso esté abonando, va a ser el que me va a estar practicando la retención de ganancias, pero esa retención va a ser una retención que comprenda ambos sueldos, ambos saberes. La pata que viene a resolver esta resolución, modificando la resolución 4003, recuerden la 4003 es la que viene, digamos, a reemplazar a la 2437 del 2008, era la que originalmente regulaba todo lo que es la materia de liquidación de impuesto a las ganancias en cuarta categoría, ahora se reordena y se reemplaza a través de la 4003, y esta 4030 viene a hacer algunas salvedades y algunas llamadas. Una de ellas justamente apuntando al caso de pluriempleo. ¿Qué nos dice en este artículo primero? Que en caso de que en el supuesto de pluriempleo contemple una situación donde alguna de las dos remuneraciones, o la cantidad de remuneraciones que fueren, estuviese exenta, en ese caso, independientemente de que esa sea la mayor ganancia que tenga el empleado, no va a ser ese agente el designado como agente de retención. Esto es algo lógico, que en realidad lo que viene a hacer es a ordenar el caso de que un empleador que esté cuyas remuneraciones de sus empleados se encuentren exentas no tenga que actuar como agente de retención como consecuencia de un pluriempleo. También asimismo en esta misma resolución y antes de meternos de lleno en este artículo, en esta otra modificación, también nos refiere la norma que el caso de supuestos cuyas rentas se encuentren completamente exentas no los va a obligar a hacer presentaciones juradas de declaraciones de ganancias. Estas declaraciones informativas, esto ya nos lleva a este artículo 14. Recordemos que en la 4003 sale la modificación respecto del ingreso bruto referido a la obligatoriedad de presentar las declaraciones juradas informativas por parte de los empleados. Muy brevemente, ¿de qué se trata esto? Básicamente es justamente la obligación por parte de los empleados de tener que hacer una presentación a la AFIP respecto del impuesto a los bienes personales y el impuesto a las ganancias. Veníamos acostumbrados a años anteriores que teníamos dos valores, uno que nos obligaba a presentar bienes personales de un menor monto, y otro valor que, además de la obligación de presentar bienes personales, obligaba a presentar impuesto a las ganancias. Se trataba de declaraciones juradas a priori informativas, porque en realidad la obligatoriedad surgía en base a los ingresos brutos que el trabajador hubiese percibido en el año por el cual se está presentando. Y veníamos teniendo una estructura entonces donde se distinguía en algún punto el interés fiscal respecto de bienes personales, respecto de ganancias. Ganancias solía tener una base más alta, el año pasado fueron 200.000 pesos para la obligatoriedad de presentar bienes personales y 300.000 para el complemento de ganancias. Decíamos que son declaraciones juradas informativas, en el caso de ganancias, siempre a priori pensando desde el supuesto de un empleado puro.
se supone que entonces sus remuneraciones ya fueran afectadas por el impuesto a las ganancias a través de la mecánica de retención que establece la obligatoriedad del empleador de actuar como agente. Y en el caso de bienes personales, en realidad, porque si el sujeto tiene un patrimonio alcanzado por el impuesto, debería estar inscrito en tal impuesto y hacer sus presentaciones independientemente de cuáles son las remuneraciones que alcancen. Estas son obligaciones justamente que lo que hacen es jugar con una suerte de presunción o de interés fiscal cuando se supera un determinado ingreso. La 4003 establece, después de toda esta larga introducción, la 4003 establece que esa obligatoriedad en realidad habla la 4003 refiriéndola al ejercicio 2017 y dice que esa obligatoriedad de presentar las declaraciones juradas informativas va a ser a partir de los 500.000 pesos brutos. Siempre recordemos que estamos hablando de remuneraciones brutas. Y lo que pasaba es que la AFIP había ya hablado y referido que eso iba también a ser aplicado en 2016, lo había así informado a través de su página, de la página web, pero bueno, nos faltaba la resolución que en definitiva fuera la herramienta que nos diera seguridad jurídica para poder distinguir a quienes le corresponde la obligación y a quienes no. Efectivamente sale esta resolución 4030 y nos garantiza entonces que para el 2016 también se aplica la obligatoriedad de los 500.000 pesos a los efectos entonces de informar los bienes personales y el total de ingresos, gastos y deducciones referidos al ejercicio fiscal 2016. Recordamos en esta instancia, porque siempre viene bien, estamos todavía un poco a la espera de cuáles serán los aplicativos, pero generalmente y hasta los años que veníamos en transcurso teníamos lo que es un aplicativo simplificado, por así decirlo, online, para lo que es la declaración de ganancias. Es un aplicativo que básicamente lo que nos hace es volcar el formulario 649 en la página de AFIP. El formulario 649, en paréntesis, ya no se llama así, lo modificaron el año pasado, se llama en realidad liquidación de impuesto a las ganancias de rentas del trabajo, pero bueno, un mecanismo de abreviado y porque ya todos un poco lo tenemos incorporado, por ahora seguirá siendo formulario 649, por lo menos coloquialmente. Así que bueno, esta es una buena noticia porque en definitiva nos pasaba que hasta el año pasado y el anterior peor, porque estábamos con montos más bajos, teníamos una gran cantidad quizás de declaraciones juradas que la realidad es que no parecían tener ningún interés fiscal. Esto vuelve un poco a la normalidad, a los montos sobre los cuales hay que hacer las presentaciones de las declaraciones juradas informativas. La pregunta muchas veces, sobre todo de parte de los empleados, es si es obligatorio. La respuesta es que sí. Obviamente estas obligaciones ya no van en cabeza del empleador, sino que son obligaciones pura y exclusivamente del empleado. Siempre uno como asesor invita a las empresas a que hagan un mail, a que informen a los empleados para que puedan estar al tanto de estas obligaciones y por lo menos desde la empresa hacerle llegar la información respecto de la obligación. Después, bueno, cada empresa lo manejará como mejor le parezca, pero es en realidad una invitación, no hay ninguna obligación. Antiguamente tenían que los empleados informar que hubiesen presentado bienes personales, esto ya no corre más, esto es simplemente un recordatorio. Entonces la obligación totalmente en cabeza del empleado. Si el empleado no lo hace, la AFIP obviamente tiene todas las facultades para solicitar la presentación y para aplicar las sanciones del caso. Y esta resolución también nos viene a traer una notificación sobre algo que parece que no lo terminamos de implementar y ya estamos teniendo alguna voltereta de tuerca. La 4003 estableció una nueva forma de retener básicamente lo que es el aguinaldo. Lo que se hizo con este mecanismo fue un poco evitar ese cúmulo que se generaba en los meses de junio y de diciembre. En realidad el problema lo teníamos básicamente en diciembre, porque en junio yo tenía instaurado por la vieja 2437 la posibilidad de prorrateo del SAC y de esa manera el SAC no impactaba todo junto en junio. Pero lo que viene a hacernos entonces esa resolución 4003 es a que anticipemos el impuesto a las ganancias sobre el sueldo anual complementario. Y lo que nos abre la 4030 es una posibilidad respecto del momento de ajuste de ese SAC.
Lo vamos a ver ahora en un ejemplo, pero quiero que quede bien en clara una diferencia. La obligatoriedad sobre lo que es anticipar la parte correspondiente al impuesto a las ganancias por la 12ª parte de los saberes que se vayan devengando en todos los meses. Esto es desde el primer mes que abre el ejercicio fiscal. Y la segunda parte que vamos a estar viendo referida entonces sí a cómo vamos a estar haciendo el ajuste en función de las cuotas efectivamente abonadas del sueldo anual complementario, ¿no? Entonces, distinguiendo bien una y otra parte, lo primero que vamos a hacer es ver un poquitito cómo es este tema de la 12ª parte o qué es lo que nos está proponiendo la norma. La norma, como bien saben, trajo modificaciones en varios ítems. No solo modificó lo que es el SAC, sino que también tuvimos modificaciones referidas a lo que son algunas deducciones, instauró algunas nuevas deducciones como los alquileres, y también instauró un tratamiento bastante específico y bastante particular referido a lo que son las horas extras al 100% y al 50%. Entonces lo que hicimos fue, como para trabajar con un ejemplo, considerar que teníamos un sueldo abierto en distintos conceptos. Estamos trabajando con la liquidación de enero. Esto es independientemente de si la empresa paga en una fecha o paga a fin de mes o paga a principio de mes, porque acá no estamos viendo las tablas con las cuales vamos a liquidar el impuesto, sino que lo único que estamos haciendo es ver de justamente cómo armonizar este tema de la 12ª parte. Y lo que tenemos son distintos conceptos, porque lógicamente a lo largo de los meses en las liquidaciones vamos a ir teniendo todo un bagaje de conceptos que se van a ir liquidando. En algunas empresas, dependiendo el carácter del empleado, si es fuera de convenio o en convenio, tendrán una mayor o una menor apertura, pero básicamente la idea que quiero que quede, es que independientemente de los conceptos, del desagregado de conceptos que tengamos, al momento de hacer el cálculo de la 12ª parte, vamos a tener que considerar todos los haberes que se han devengado. En este ejemplo tenemos el sueldo, un presentismo, una cuenta de futuros aumentos, cada uno con sus importes como estamos viendo en pantalla, un adicional por título, un plus vacacional, y sí tenemos un temita acá, tenemos horas extras al 100% y horas extras al 50%. Como dijimos, la realidad es que la resolución 4003 en algunos casos complejizó bastante el cálculo del impuesto a las ganancias de 4ª categoría. El tratamiento de las horas extras es bastante álgido. Y brevemente, para resumir, esto ya ha sido materia de otras charlas, en realidad lo que tenemos que tener presente es que en lo que refiere a las horas extras de días inhábiles, de días feriados y de días sábados y domingos, el diferencial, remarco bien el tema del diferencial con respecto al valor normal, va a quedar exento. Es decir, si ese diferencial queda exento, directamente ese diferencial tiene que no formar parte de la base imponible. Siempre obviamente vamos a estar hablando de valores netos, ¿sí? Si exceptuamos del impuesto al valor bruto de las horas extras al 100%, el diferencial en realidad, como bien acabamos de mencionar, también deberíamos hacer lo propio con las retenciones correspondientes por una cuestión de que obviamente lo accesorio sigue a lo principal, ¿verdad? Entonces, con respecto a las horas al 100%, lo que deberíamos hacer es desagregar ese diferencial. Sabemos que las horas al 100% se pagan en definitiva doble, por lo tanto, la mitad de los 1.300 pesos no van a formar parte de mi base de cálculo, junto con sus correspondientes retenciones. Y con respecto a las horas extras, ¿por qué saco las horas extras al 100% directamente, sin mayor análisis? Porque sé que esas son horas que se tuvieron que haber efectuado entre el periodo del sábado a partir de la 1 o el domingo, o bien en días feriados. Es decir, las horas al 100, salvo excepciones de convenios o de tratamientos especiales que tengan en alguna empresa, esas horas al 100 van a corresponder entonces
al tratamiento exentivo en su parte diferencial. ¿Qué pasa con las horas al 50? Las horas al 50 en realidad respecto de la base no tienen un tratamiento diferencial, como estábamos hablando recién, sino que lo que tienen es un tratamiento a los efectos de la alícuota. Lo que se buscó hacer es que por el hecho de yo tener horas extras no esté saltando de escala. Entonces estas horas extras al 50 puede pasarme que voy a tener que consultar. Si se trata de horas extras del sábado, van a tener el mismo trabajo que hicimos con las horas al 100, le voy a tener que sacar el valor correspondiente al diferencial, y si no son esas horas, si por ejemplo la persona las hubiese realizado de lunes a viernes, en ese caso esas horas extras sí van a integrar mi base de cálculo a los efectos de proyectar la 12ª parte. ¿Qué es lo que no van a integrar? Lo que no van a integrar es la base final, siempre hablando de el neto de esas horas extras, no van a integrar la base que me va a determinar cuál es la alícuota del impuesto. Una vez que yo determino la alícuota del impuesto, entonces voy a aplicar sobre el valor de las horas extras al 50 neto la alícuota del impuesto determinada. Entonces, si yo sumo el total de haberes remunerativos, lo que voy a tener son 29.400 pesos. ¿Qué es lo que tengo que hacer básicamente? Lo que estamos analizando justamente es el tema de la 12ª parte del SAC. Lo que voy a tener que hacer es sacar entonces de esta base esas horas extras al 100, retirar ese diferencial que está exento, y sobre todos los otros conceptos lo que voy a hacer es aplicarle la 12ª parte. Es decir, que esta es la liquidación que la persona va a ver en su recibo de sueldo, pero en ganancias esa liquidación va a tener un concepto adicional que es la 12ª parte de todos estos conceptos, salvo obviamente la parte de las horas extras que está exenta. Y mismo tratamiento voy a replicar en lo que refiere a retenciones sindicales y de obra social, y si fuese el caso, retenciones sindicales. Es decir, a todo le voy a estar incorporando la 12ª parte. ¿Qué va a pasar en febrero? ¿Qué va a pasar en marzo? Todos los meses voy a repetir la mecánica de cálculo. Voy a ir siempre agregando una 12ª parte un mes tras otro. En ningún momento la norma se refiere a que yo tenga que tomar la mejor remuneración. Siempre voy agregando la 12ª parte. Y eso es lo que en realidad termina generando el hecho de que yo después vaya a tener que hacer un ajuste con respecto al SAC. Porque como todos los meses yo lo que estoy haciendo es proyectar la 12ª parte sobre la remuneración de ese mes, en definitiva esa 12ª parte no va a ser exactamente el SAC, porque recordemos que el SAC es el medio sueldo que se paga considerando la mejor remuneración devengada. Vamos a estar muy cerca de ese valor, pero no necesariamente va a ser ese valor exacto. Y en ningún punto la norma lo que me dice es que una vez que yo tengo, supongamos que sé que enero es el mejor porque la persona no tiene aumentos de sueldo, en ningún punto la norma me habla de que tenga que trabajar siempre cerrado sobre el mejor. Es la 12ª parte de cada mes. Y también hay que tener en cuenta una cuestión: si yo estoy liquidando algún concepto como puede ser una gratificación que ya incluye SAC, voy a tener que tomarme el trabajo, obviamente también, de tener el cuidado, el recaudo de no duplicar y de no incorporarle la 12ª parte a ese concepto, que si ya incluye SAC no va a ser no va a ser base de cálculo del SAC. Lo mismo nos puede pasar con algún tipo de concepto no remunerativo, por ejemplo lo que son viáticos, por ejemplo lo que es algún tipo de refrigerio, dependiendo del convenio. Si no van a estar afectados como base de cálculo de SAC, tampoco deben integrar esta proyección. Entonces, tenemos todos los meses, ya sabemos cómo vamos a armar la proyección. Lo que tenemos que evaluar ahora es cómo vamos a hacer el descuento, el ajuste de esa proyección, y es aquí donde se incorpora la novedad de la 4030. Básicamente nos da dos alternativas. Por un lado, la alternativa 1 es considerar en el mes de junio y en el mes de diciembre las cuotas efectivamente abonadas de SAC
y hacer el ajuste entonces en cada uno de esos meses. Esto sería sumar la 12ª parte cada mes que va transcurriendo. Cuando llego a junio, retiro la proyección y tomo entonces el sueldo anual complementario liquidado. Ya se estaría ajustando directamente en esa instancia esta diferencia que hablábamos recién por el hecho de haber proyectado una 12ª respecto de el medio mejor sueldo. Y la opción B es en realidad la que había instaurado originalmente la resolución 4003. En este caso lo que hace es justamente este ajuste de eliminar la proyección, que lo vamos a ver ahora en un ejemplo, lo deja resignado a la liquidación final o a la liquidación anual correspondiente. O sea que, en definitiva, lo que nos abre es una diferencia simplemente respecto del momento de ajuste de esa cuota. En el primer ejemplo, lo que hacemos es analizar la primera alternativa que nos da la norma, es decir, ajustar en el mes de pago del SAC. Lo que decimos es, tenemos en pantalla un sueldo constante de 30.000 pesos brutos, en febrero se le paga el plus vacacional de 2.800 pesos, entonces esta persona, como bien decíamos, todos los meses nosotros vamos a ir haciendo los 30.000 pesos más la 12ª parte y excepcionalmente en el mes de febrero va a tener 32.800 pesos más la 12ª parte. ¿Qué es lo que en definitiva tenemos redactado más abajo? De enero a junio tenemos 182.800 pesos, eso es el resultado de 6 meses de 30.000 más los 2.800 pesos de plus vacacional. Y a esta remuneración nosotros le fuimos incorporando la 12ª parte, esa 12ª parte que decíamos lineal, no tomando, fíjense como en este caso, febrero va a ser el mejor y febrero va a ser el SAC real sobre el cual vamos a estar pagando, pero en realidad la proyección siempre es sobre la remuneración que se va devengando en cada mes, y eso hace que nuestra proyección sea la 12ª parte de los 182.800 por un total de 15.233 pesos. ¿Cuál es el SAC real que se le paga a esta persona? Suponiendo que no tuvo ausentismo, lógicamente, son los 32.800 pesos. Con los datos, con la información que tenemos, sabemos que tenemos los 30.000 pesos brutos y en el mes de febrero el plus vacacional hace que ese sea el mejor. Eso dividido 2 nos da un SAC de 16.400 pesos. Fíjense que entonces lo que vamos a estar ajustando en el momento del SAC, en definitiva, va a ser esa diferencia que tenemos entre los 16.400 pesos, que es el SAC real, y los 15.233, que es la proyección. ¿Qué es lo que vamos a hacer en junio? Sencillamente tomar las remuneraciones devengadas, son los 182.800 pesos, vamos a restar esos 15.233 pesos y vamos a finalmente sumar los 16.400 pesos de SAC reales, para totalizar 199.200 pesos acumulados. Este mismo trabajo, lógicamente, lo vamos a estar repitiendo respecto de las retenciones previsionales, de obra social y sindicales. En el ejemplo B, es decir, la alternativa de ajuste en la liquidación anual o final, armamos el mismo esquema de trabajo y en realidad el ajuste trabaja de la misma forma. Fíjense que en este caso lo simplificamos, ¿no? A los efectos de que sea más ágil y más claro el ejemplo. Tenemos los mismos 30.000 pesos reiterados todo el año, 2.800 pesos de plus vacacional en febrero como única novedad, lo cual nos da de enero a diciembre 362.800 pesos, son 12 meses de 30.000 más 2.800 pesos de plus. Tengamos en cuenta que no estamos considerando en esos valores los aguinaldos, ¿no? Porque ¿qué queremos hacer? Queremos distinguir, por un lado, la proyección del SAC, que son esos 30.233 pesos, respecto del SAC real. El SAC real surge del medio SAC que ya habíamos determinado antes, el SAC, perdón, y la segunda cuota SAC, recuerden que se tiene que abonar antes del 18 de diciembre, por lo tanto siempre cae en ese ejercicio fiscal. Segunda cuota SAC que van a ser los 30.000 dividido 2. Eso nos da un total de 31.400 pesos. Mismo ejercicio que hacíamos antes, lo que vamos a hacer ahora es quedarnos con la remuneración efectiva, los 362.800 pesos. Vamos a retirar la proyección que hayamos incorporado y vamos a sumar entonces finalmente sí las dos cuotas SAC.
lo cual nos totaliza 394.200 pesos. Entendemos que, habiendo estado esta alternativa vigente y habiéndose establecido esta mecánica de cálculo, no vamos a tener estas exenciones a las cuales veníamos muy acostumbrados respecto de siempre que había primero o segundo SAC. Estábamos siempre a la espera de ver cómo eximían y cómo jugaba ahora la exención del SAC. Este año parecería entonces que a partir de este momento y con esta resolución, con esto eso va a quedar solapado, porque en definitiva lo que estamos haciendo es distribución del efecto del impuesto a las ganancias en todos los meses y evitando ese momento donde el impuesto saltaba exponencialmente. Bueno, espero haber sido clara y espero, bueno, no sé, estamos a la expectativa de si hay novedades respecto de estas modificaciones. Se está hablando de que haya modificaciones en lo que es el cálculo y el beneficio sobre las horas extras, así que seguramente en próximas emisiones tendremos más novedades y no sea esta la última vez que hablemos de este tema. Muchísimas gracias y continuamos con más novedades.